Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una clase más a la casa del Señor. Estamos estudiando el tema del Espíritu Santo. Y sé que es un tema muy profundo, pero estoy tratando de que llevemos esta secuencia así despacio para que vayamos llegando a una conclusión en la que podamos entender la obra del Espíritu Santo en el estudio bíblico y qué es lo que hace en la humanidad desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hasta hoy. Pero como siempre quiero hacer un pequeño repaso de la clase anterior. ¿Recuerdan qué fue lo que vimos en la clase anterior? ¿Algún voluntario? ¿De qué estuvimos hablando? De dos categorías, excelente, hermana Gloria. Sí, excelente. De las dos categorías que existen en el ámbito del poder, y es lo que está en lo natural y lo sobrenatural, lo que es lo ordinario y lo extraordinario. Excelente, hermana Gloria. Decíamos que lo natural pertenece al hombre, ¿verdad? Y lo sobrenatural, lo extraordinario, ya es poder del Espíritu Santo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera darnos un pequeño chispazo de la clase pasada? Que no es el ser humano quien tiene poder, sino que es Dios, Espíritu Santo, que ejecuta su poder. Bueno, hermanos, en la clase anterior nos enfocamos en cómo obra y opera el Espíritu Santo en el ser humano. Nos centrábamos en entender las palabras importantes como el significado de que el Espíritu de Dios estaba sobre. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando la palabra sobre? Y mencionamos que cuando hablamos del Espíritu Santo sobre algo, no simplemente es una perspectiva básica como si fuese un objeto sobre otro. El Espíritu Santo no es un algo, no es una cosa, no es un objeto, es una persona. Y comparte los atributos incomunicables de Dios, que entre ellos encontramos la omnipresencia. Eso quiere decir que está en todo lugar. Pero el enfoque del que el Espíritu Santo está sobre algo indica que lo cubre, lo llena, lo posee todo, para obrar y operar su poder creativo, iluminador y generador de vida en todo lo que posa. Y desde ese concepto entendimos los múltiples versículos en que encontramos la mención de que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas, que vendría el Espíritu Santo sobre los ancianos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Y el enfoque principal y primordial de la palabra sobre es que Dios, Espíritu Santo, obra y opera en esas personas llevando luz a las tinieblas, poniendo orden a lo desordenado y llenando todo espacio vacío, generando vida donde solo había muerte. Pero llegamos a tratar de la manera en la que Dios Espíritu Santo puede operar en un ser humano. Pero para eso, debido a muchas cosas que encontramos registradas en la palabra de Dios, obras sobrenaturales, decía que no hay ningún ser humano que tenga el poder en sí mismo y por sí mismo de hacer tales cosas. Y estuvimos hablando de muchas personas. Hablamos de Moisés, hablamos ¿de quién? De Pedro, de Elías, de Pablo.
Decíamos que todas las obras maravillosas y gloriosas que encontramos registradas en la santa y sagrada palabra de Dios es que Dios usó a personas naturales como nosotros para glorificarse. Y para eso definimos la diferencia entre lo que nosotros podemos hacer y en lo que nosotros tenemos poder y lo que le pertenece al Espíritu Santo. Y ahí están las categorías que mencionaba la hermana Gloria: lo ordinario y lo extraordinario, lo natural y lo sobrenatural. Evidentemente nosotros los seres humanos hablamos de poder entrando en lo ordinario y en lo natural. Pero lo extraordinario y lo sobrenatural, ahí solo entra el Espíritu. Solo el Espíritu Santo. Por esa razón, todas las obras extraordinarias y sobrenaturales registradas en la palabra de Dios son obras puramente divinas, sin intervención de poder humano alguno. Pero la conclusión importante de esto es que Dios Espíritu Santo, cuando está sobre una persona, opera de dos maneras: obra en él y obra a través de él. Amén. Amén. Cuando decimos que Él obra y trabaja en Él, estamos hablando de que genera vida, le transforma, le guía hacia la santificación, a la semejanza de la conformación de la plenitud de Cristo. Pero cuando obra y trabaja a través de Él, hablamos de que el Espíritu Santo opera su propio poder haciendo obras sobrenaturales y extraordinarias a través de una persona. Eso es lo que registra Hechos 14:8, cuando hablábamos del apóstol Pablo, que incluso los baños, ¿verdad? ¿Se acuerdan que leímos eso? Oraba y los demonios salían. ¿Sí? No era Pablo, porque eso es extraordinario. Y el versículo dice que obraba Dios milagros extraordinarios a través de las manos de Pablo. Pero lo que quiero que entendamos en la oración articulada por Moisés es que él profundamente desea que no solamente los 70 ancianos del pueblo tengan el Espíritu, sino que él derrame su Espíritu sobre todo su pueblo. Y hoy comenzaremos a hablar de cuándo ese deseo se convierte en profecía. Y ya vemos el cumplimiento de esa profecía en el Nuevo Testamento. Así que el enfoque de la clase de hoy será el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Pero antes de iniciar vamos a hacer una pequeña oración. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias porque nos permites el privilegio de estar en tu casa. Gracias porque nos permite, Señor, estudiar tu palabra. Queremos entenderte, queremos conocerte, queremos que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, lleva luz a nuestras mentes y alumbra todo aquello que ha estado en oscuridad. Permítenos iluminar nuestras mentes, y si hay cosas que aún se encuentran, Dios mío, enredadas, a través de la luz de tu palabra podamos tener claridad. Bendícenos, Señor, con tu palabra en esta mañana. Gracias. Amén y amén. Hermanos, la pequeña petición y oración de Moisés se convierte en una poderosa y esperanzadora profecía en el profeta Joel. Y quiero que leamos lo que Dios dice a través de su siervo Joel en Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Joel
profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. ¿Lo tenemos? Dice Dios en su palabra: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cuando el profeta Joel está dando esta profecía, usa la palabra derramamiento. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La palabra derramamiento implica un evento especial, pero luego es usada la palabra sobre. Derramaré de mi espíritu sobre. Y esta palabra sobre, ya hablamos de esto, y cuando se refiere al Espíritu implica plenitud, en el que el Espíritu Santo ejecuta su poder en las personas, transformándoles, y a través de las personas, usándoles como instrumentos. Debemos comprender que la profecía no solamente habla de la ejecución de milagros o de manifestaciones diversas del Espíritu, sino que la mayor fuerza de la interpretación de esta profecía es que habla de la regeneración de todos los que han sido elegidos por Dios para salvación. El objetivo principal de la profecía no es el hecho de que todos tengan el poder de hacer milagros, que todos hablen en lenguas o que todos tengan dones. El hecho de esta profecía y hablar del Espíritu habla de la obra poderosa del Espíritu Santo resucitando muertos en delitos y pecados. Esa es la fuerza de la profecía del profeta Joel. Y con esto, hermanos, hablamos de la regeneración. Es el regénesis de todos aquellos que el Padre soberanamente eligió. Y con esto comenzaremos a entrar en la obra y la manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El evento más expansivamente notable de la persona del Espíritu Santo en su manifestación es el Pentecostés. Pero debemos hacer la separación entre la distinción de lo que humanamente es visible y perceptible, porque humanamente hay muchas cosas que son visibles y perceptibles en esa manifestación. Porque hay lenguas, ¿verdad? Y no es el hecho de que lo que está pasando ahí sea lo más importante, sino que lo que más sucede, lo más importante que sucede ahí es lo que el Espíritu Santo obra en lo sobrenatural, en las personas que están ahí. Ahora, hay muchas cosas que suceden en el evento del Pentecostés, pero no voy a hablar del Pentecostés. Más adelante vamos a hablar acerca del Pentecostés y lo que sucedió ahí. Vamos a hablar detenidamente de eso. El punto de lo que yo quiero enfatizar es que la profecía tiene su cumplimiento en el Pentecostés. El apóstol Pedro, indiscutiblemente guiado por el Espíritu Santo, dice las siguientes palabras. Vaya conmigo a Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2, 14 al 18. Hechos 2, 14 al 18. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11,
alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Vea la declaración que está haciendo. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El apóstol Pedro no está titubeando para decir que ese es el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Sí lo vemos claro? Amén. Entonces, hermanos, algo que debemos notar es que no hay características que el Espíritu Santo esté considerando para descender sobre toda carne. No escoge de lo mejorcito, escoge de lo vil y lo menospreciado. Tiene misericordia de aquellos que no son dignos de misericordia, y es clemente con el que Él desea ser clemente. Amén. El propósito y la función del Espíritu Santo desde el principio, como hemos venido viendo en el Antiguo Testamento, no es elección de personas, superpersonas, sino que Él elige como Él quiere, a quien Él quiere, cuando Él quiere, y se manifiesta como Él quiere. El propósito del Espíritu Santo es ordenar lo desordenado, llenar el vacío, posar sobre la faz de donde no hay vida y dar vida a los muertos en delitos y pecados, y de las tinieblas hacer resplandecer su luz. Cuando Jesús dice: yo he venido para que tengan vida, no les está predicando a difuntos, no está predicando en un cementerio, está predicándole a personas vivas, naturalmente vivas, pero espiritualmente muertas. Entonces, la profecía de Ezequiel, cuando es enviado a profetizar sobre los huesos secos, claramente revela la condición del hombre, quien no ha sido regenerado por la obra poderosa del Espíritu Santo. Pero la pregunta más importante es: ¿cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo es que alguien que está en ese estado recibe vida? ¿Cómo recibimos vida? Y a eso es lo que quiero que veamos del peso de la profecía de Joel. Que no está lo extraordinario tanto en hablar en lenguas, sino en cómo un muerto recibe vida. Cómo hueso seco, sin coyuntura, sin nada, recibe vida. La obra del Espíritu visible en el Pentecostés puede ser el hablar en lengua, pueden ser los milagros, pero lo impresionante de eso es cómo un ser humano recibe vida. Amén. Entonces, ¿cómo es que esto sucede? Hay una conversación en el Nuevo Testamento de Jesús con el principal de la ley. Es un estudioso de los escritos sagrados. Este es Nicodemo. Jesús tiene una conversación con él de noche. Hermanos, de las conversaciones plasmadas en la Biblia entre Jesús y otras personas, esta conversación es probablemente la conversación más importante con respecto a la revelación de la obra poderosa del Espíritu Santo en una vida. Porque en esta conversación Jesús revela algo que tiene que suceder para poder ser participantes del reino. Ahora, la obra poderosa de la que Jesús habla no puede ser provocada por el hombre, ni puede ser
producida por la voluntad del hombre, como nos enseñaba nuestro pastor el domingo pasado, el pastor José Pedro Cruz. Así como no tienes ni la más mínima posibilidad de elegir naturalmente nacer, no tienes la posibilidad de elegir en dónde nacer, por quiénes nacer. De la misma manera, no puedes elegir por ti mismo nacer del Espíritu. Amén. Es el Espíritu que debe ejecutar su poder soberano para hacer esta obra sobrenatural, que es nacer de nuevo. Amén. Debemos entender que a lo que comúnmente le llamamos nacer de nuevo es el mismo evento al que teológicamente se le conoce como la regeneración. Y quiero escribir esto. Vamos a escribirlo. El término nacer de nuevo es el mismo evento de la regeneración. Al hablar de la regeneración y nacer de nuevo, estamos hablando de lo mismo. El evento en el que el Espíritu Santo de Dios obra y ejecuta su poder sobre un ser humano. La regeneración es la obra por la cual el ser humano es trasladado de las tinieblas a la luz. Es cuando Dios, Espíritu Santo, convence al hombre de su pecado y su maldad y comienza progresivamente la obra de santificación. Cuando hay un arrepentimiento genuino en una persona, ese es el nuevo nacimiento, esa es la regeneración. Pero quiero que leamos la importancia del razonamiento de Nicodemo. Es importante porque la ignorancia de Nicodemo nos abrió la puerta para que Jesús nos revelara la obra del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 10. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
Interesante conversación, ¿verdad? El término usado por Jesús aquí de la obra ejecutada del Espíritu es nacer de nuevo. Evidentemente Jesús está hablando de una obra sobrenatural, pero la mente de Nicodemo es una mente natural. Por eso pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y lleva su razonamiento natural hasta lo absurdo y le dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre y nacer? Considero que esa fue una respuesta muy cínica de Nicodemo. Pero Jesús pasó por alto la necedad de Nicodemo y nos reveló cómo son las cosas. En el versículo 5, leamos el versículo 5, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús nos enseña que para entrar en el reino se debe nacer del agua y del Espíritu. Y en este punto debo aclarar que la mención de nacer del agua no necesariamente indica el bautismo en agua. Porque el bautismo en agua es un sacramento y lo realizamos de forma natural. Y no es una condición necesaria para que alguien sea salvo o para que alguien entre al reino de Dios. El ladrón en la cruz no fue bautizado, sin embargo, tuvo que nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino. Si no nace del agua y del Espíritu, él no pudiese haber entrado en el reino. Así que no estamos hablando del bautismo en agua. Estamos hablando de una obra sobrenatural. Amén. Entonces quiero que entendamos que de lo que Jesús está hablando es de una obra espiritual sobrenatural. Por esa razón dice lo siguiente, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús hace la separación de lo natural con lo sobrenatural. Hace la separación de la carne y del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 6, Él está hablando de nacer de nuevo o la regeneración. Una obra mediante la cual el ser humano es vivificado en el poder del Espíritu. Y para Jesús, en el versículo 7, es necesario. Dice, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario, es una condición necesaria. Veamos lo que dice el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le explica a Nicodemo que nacer de nuevo es algo que no depende de nuestras decisiones, sino que simplemente nos damos cuenta que eso sucedió por lo que percibimos en nosotros. Jesús le habla del viento y le dice, el viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Nicodemo, tú no puedes manipular el viento, solo podrás sentirlo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabe en qué momento sucedió, no sabe cuál es el origen, en qué momento pasó, pero sentirá el Espíritu. Hasta estas alturas Nicodemo está escuchando nada más y su cabeza echa humo y se rasca la cabeza y le dice todavía en el versículo 9,
¿cómo puede hacerse esto? Creo firmemente que la conversación de Nicodemo con Jesús es algo de lo que nosotros hoy podemos disfrutar. Pero para Nicodemo no fue algo razonable. Y él era maestro de la ley. Así que creo que esta conversación es para nosotros, para que podamos comprender cómo obra el Espíritu. Y uno de los detalles importantes que considero yo en este pasaje es que Jesús no está hablando de un mensaje nuevo, no está hablando de algo diferente, sino que ya había sido dicho. Jesús le dice a Nicodemo: ¿eres tú maestro y no sabes esto? Le está diciendo: Nicodemo, en todo lo que tú has estudiado, ahí está. Ahí está. Eso quiere decir que ya en los escritos sagrados encontramos anunciada la obra de la regeneración. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dice la palabra del Señor: y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. En este versículo vemos la obra de la regeneración. Esa obra es que Dios circuncida los corazones. Nadie ama a Dios en su condición caída de muerto en pecado, pero después de esa obra sentimos amor por Dios. Le adoramos con nuestra alma y tenemos vida. Ya no estamos muertos en delitos y pecados. Nicodemo es un maestro y considero que, al igual que Jesús, no debemos tener a los maestros como una referencia infalible o inerrante. No debemos ver a los maestros como personas que no pueden equivocarse. Claro que pueden equivocarse. El ser maestro demanda mucho. Se lleva una carga y una responsabilidad de lo que se enseña. Posteriormente, en esta conversación, vemos que Jesús le hace recordar a Nicodemo que él es un maestro. Esto señala que los maestros deben estudiar. A los maestros se les exige más, se les demanda más por la influencia que harán a muchas personas. Pero lo que quiero enfocar aquí es que la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento está meramente enfocada a dar vida a personas muertas en delitos y pecados. Las personas nacen del Espíritu. El deseo de Moisés en Números 11:29 se convierte en la profecía de Joel 2:28. Pero cuando Jesús está explicándole a Nicodemo que esta es una obra espiritual, nos damos cuenta de que no es provocada por el hombre. Quiero abordar un poco más acerca del nacer de agua y del Espíritu. Decía que no necesariamente hace referencia al bautismo porque se está hablando de una experiencia espiritual por decisión divina, sin dependencia de alguna colaboración nuestra en esa obra. No hay nada que podamos hacer para provocar el nuevo nacimiento. Ni siquiera podemos decir cuándo ocurrió nuestro nuevo nacimiento. Es una obra del Espíritu. Y solo el Espíritu sabe en qué momento de nuestras vidas fue ejecutado. Y solo el Espíritu sabe en qué momento Él ejecutará esa obra en muchas más vidas. El término agua en este pasaje implica lavamiento, purificación, limpieza del Espíritu Santo a nuestra vida espiritual. Por eso es que el Espíritu Santo, después de darnos vida, nos da testimonio o le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo no le puede dar ese testimonio a aquellos que están muertos en delitos y pecados.
pero sí le da ese testimonio a los que han sido vivificados por el Espíritu de Dios. Pero uno de los pasajes que más luz nos da de esto se encuentra en Tito, carta a Tito, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4 al 7. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Carta a Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta obra del Espíritu Santo, según el apóstol Pablo para Tito, es la bondad de nuestro Salvador. Hablando de la regeneración y el nuevo nacimiento, es la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Y en esa obra es efectuada nuestra salvación, no por nuestras obras, sino por su misericordia. Esa obra de regeneración es el lavamiento de nuestras almas. Amén. Somos renovados en el Espíritu Santo. La regeneración de un muerto en delitos y pecados, hermanos, es el milagro más grande que puede experimentar el ser humano. Más grande que puede experimentar el ser humano. El Espíritu Santo es quien opera el poder generador de vida en todos aquellos sin esperanza, muertos en delitos y pecados. Y todos aquellos que están en tinieblas, de sus tinieblas, Él hace resplandecer su luz por la palabra de Dios. Y todos aquellos a quienes Dios eligió para darles vida, en todos ellos el Espíritu Santo obrará la regeneración y el nuevo nacimiento. Y no solo les dará vida, sino que les preservará y les guiará en santificación hacia la conformación de Cristo. Así que el mayor peso de las profecías de que el Espíritu de Dios vendría sobre toda carne, habla de la regeneración, de dar vida a los que están muertos espiritualmente. Ahora, lo que sucede en las obras maravillosas que contemplamos por medio de los apóstoles en el Pentecostés son manifestaciones visibles, efectos del Espíritu, del poder del Espíritu Santo. Pero la mayor fuerza de la revelación de esto es que Dios, en su infinita bondad, decidió darle vida a los que estábamos muertos en delitos y pecados. La próxima clase continuaremos con el tema del Espíritu Santo y vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Esto es todo, hermanos, que el Señor les bendiga.